Ahí está. Hola, buenas tardes. Bienvenidos a la mesa 6, Mar, Arte, Geografía, la penúltima de este coloquio, que se antoja, la mesa se antoja buenísima por varias razones. Los tres ponentes son referentes en las distintas líneas que trabajan. Esa es una. La segunda es que en este coloquio nos ha llevado por diferentes derroteros y reflexiones, y los que se van a tocar en este momento abordan el estudio de este imaginario que ha generado el mar prácticamente desde tiempos inmemoriales, pero muy concentrados los estudios que presentarán ahora en la Edad Media y la temprana Edad Moderna, basados en textos historiográficos y por supuesto en un corpus maravilloso que no solamente incluye mapas, sino también libros iluminados e incluso, como me mostraba Chet ayer, hasta elementos arquitectónicos. Y por supuesto que Carla, estoy seguro que nos va a desafiar con un par de consideraciones teóricas. Así que por eso me siento privilegiado de estar aquí con colegas que respeto muchísimo, porque creo que vamos a ser desafiados y vamos a hacer un verdadero viaje por estas construcciones y representaciones simbólicas a partir de la Edad Media. El primero de nuestros ponentes es el doctor Martín Ríos. Martín es doctor por la Universidad Complutense de Madrid. Él es profesor de la Facultad de Filosofía y Letras e investigador en el Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM. Entre sus obras más relevantes está una que es de hecho bastante reciente, La Reconquista en la Historiografía Española Contemporánea, que me parece que es del 2013, ¿no, Martín? Como pueden ver, Martín es medievalista y especialista en historiografía medieval. También tiene otro libro llamado Fernando III, Tiempo de Cruzadas. Y sin mayor preámbulo, le cedo la palabra al doctor Ríos. Gracias, querido César, por esta presentación. Naturalmente no puedo iniciar mi charla sin agradecer a mi amiga Guadalupe Pinzón y a mi amiga Flor Trejo por habernos convocado esta tarde a dialogar en Campeche sobre el mar y sus repercusiones políticas, culturales, sociales, ideológicas, espirituales, artísticas, y por supuesto que me honra muchísimo poder hablar ante una persona de tanto prestigio, tanta autoridad y sobre todo que ha trabajado tanto por el patrimonio de nuestro país. Pilar, muchísimas gracias por acompañarnos en esta tarde. Yo, como soy de tránsito entre la antigua escuela y la nueva, traigo mi texto, pero lo traigo en tablet, pero además tengo que leerlo porque si no me perderé en una serie de divagaciones. No sé si va a ser el texto final que le entregaré a Guadalupe, que de verdad creo que por vez primera lo entregaré a tiempo, pero sí es un texto muy aproximado sobre lo cual ustedes podrán leer en los próximos meses. En la ciudad, en diversas casas, realiza de su mano algunas mujeres desnudas, de las cuales hoy en día en el castelo del Duque Cosme, extramuros de Florencia, se encuentran dos cuadros figurados, uno de Venus que nace y a la cual Aurora y los vientos la hacen venir a tierra con los amores. Con estas palabras, Giorgio Vasari describía en sus vidas el nacimiento de Venus de Sandro Botticelli, realizado entre 1477 y 1485 y expuesto en la actualidad, como se sabe, en la Galería degli Uffizi en Florencia. La Wikipedia, suma de los conocimientos en la posmodernidad, consultada por todo tipo de personas del mundo entero que buscan en ella datos y referencias de primera mano, califica el nacimiento de Venus come una delle opere più celebri dell'artista del Rinascimento italiano in generale.
El texto enciclopédico señala que la obra no se menciona en los inventarios Medici de los años 1498, 1503 e 1516. Ma sempre, continua il testo, grazie alla testimonianza del Vasari nelle vite, sappiamo che si trovava nella villa del castello nel 1550, quando egli vide le due opere esposte insieme nella residenza di campagna del ramo cadetto della famiglia. La escena, como es sabido, representa el momento en el que Venus, nacida de la espuma del mar, llega a la costa de la isla de Chipre, animada por la unión de los vientos Céfiro y Áurea. En tanto, una de las horas le ofrece un rico manto decorado con flores. El nacimiento de Venus sería, por tanto, continúa el texto de la Wikipedia, el reflejo del humanismo y representaría la alegoría del amor como fuerza motriz de la naturaleza. La figura de la diosa, representada en la pose de Venus púdica, que cubre su desnudez con sus manos y los largos cabellos rubios, es la personificación de la Venus celeste, símbolo de pureza, simplicidad y belleza sin adornos del alma. Se trata de un concepto fundamental del humanismo neoplatónico que regresa bajo diversos aspectos también en otras dos pinturas de Botticelli realizadas en el mismo periodo, el altar y el Centauro y Venus. La composición, añade el autor anónimo, es extremadamente balanceada y simétrica. El diseño está basado sobre las líneas elegantísimas que crean juegos decorativos, sinuosos y graciosos. En cada caso, la atención al dibujo no se resuelve en efectos puramente decorativos, sino que mantiene un guiño a la volumetría y a la utilización de distintos materiales, sobre todo en los ligerísimos vestidos. El color es claro y nítido, derivado de la particular técnica que imita el fresco, llena de luz, las grandes figuras, haciendo resaltar la pureza penetrante de la belleza. Aún más que en la primavera, la espacialidad del fondo es plana, colocando las figuras en una suspensión mágica. La progresiva pérdida de los valores prospectivos permite situar esta obra, después de la primavera, en una fase en la que la crisis que se apoderará de Florencia a final del siglo XV se encuentra ya anunciada. Hasta aquí el texto de la sabia Wikipedia. Como es evidente, en toda esta descripción que hace el anónimo enciclopedista, la presencia del mar es completamente ignorada, como no sea por la referencia a la espuma de la que nace Venus. El medievalista que lanza miradas a los siglos de la temprana modernidad se pregunta por qué no se repara lo suficiente en el hecho de la presencia del mar en el cuadro del artista florentino, como manifestación de los profundos cambios políticos, económicos, culturales y científicos ocurridos entre los siglos XI, momento en el que gracias a la primera cruzada los cristianos de Occidente se hacen al mar, y el último tercio del siglo XV, cuando los portugueses, castellanos, catalanes, genoveses, pisanos, venecianos y turcos se disputaban el control del viejo Mediterráneo y los dos primeros iniciaron su disputa sobre el Atlántico. Sin poder llegar a afirmar seriamente que el nacimiento de Venus de Botticelli sea la primera representación artística del mar y no solo simbólica o geográfica, me parece que más allá de su importancia dentro de la historia del arte, esta magnífica obra custodiada en el Museo de los Oficios de Florencia es, en realidad, el retrato de toda una época y de los profundos cambios estructurales de la sociedad europea que en ella se operaron. Ya antes, copistas e iluminadores habían representado el mar, como ocurría en los mapas T-Eno, que reproducían incluso en fechas tardías la distribución del mundo, según lo había señalado Isidoro de Sevilla en sus etimologías, o como ocurría en las cantigas de Alfonso X el Sabio, para quien la mar, según lo estipulado en las partidas, era lugar señalado en que pueden los hombres guerrear a sus enemigos. La presente investigación nace en consecuencia de una serie de preguntas muy sencillas. ¿Qué representó el mar para los hombres y mujeres de la plena y la baja Edad Media? ¿De qué forma se representó el mar en los últimos siglos de la Edad Media? Y finalmente, ¿es posible rastrear los cambios estructurales de una sociedad occidental en expansión a partir de las representaciones literarias, cronísticas y artísticas sobre el mar elaborada en los últimos siglos del medievo? Ciertamente, sería una labor imposible rastrear la transformación visual de las representaciones sobre el mar a lo largo de toda la Edad Media, e igual de imposible sería pretender abordar todos los textos literarios o historiográficos en los que se hace referencia al mar.
pero me parece que sí es posible rastrear esta representación a través de algunos textos literarios e historiográficos ya publicados y algunos ejemplos de miniaturas medievales. Si a este rastreo sumamos las propuestas teóricas de Hans Belting, para quien la imagen discursiva o icónica es una unidad simbólica, entonces estaremos en condiciones de arrojar alguna luz sobre estas cuestiones. Huelga decir que este trabajo quiere ser una continuidad de aquel que presenté en las segundas jornadas de cultura marítima celebradas en el puerto de Veracruz en 2013, por lo que he querido también buscar textos diversos a los utilizados en aquella ocasión y que sean, a su vez, representativos de formas escriturarias y de épocas distintas. En este sentido, es necesario hacer una sucinta cronología de la historia del Mediterráneo para la época que nos ocupa, cuya historia puede dividirse en 5 grandes etapas. La primera, desarrollada entre los siglos IV y VII, estaría marcada por la fractura de las redes de comercio marítimo del mundo romano como consecuencia de los procesos generales que terminarían con el imperio. La segunda se extendería entre el siglo VII y el siglo XI y estaría marcada por la conquista y dominio de las principales rutas de comercio y navegación por los musulmanes. La tercera iniciaría a finales del siglo XI con la proclamación de la Primera Cruzada y se extendería hasta finales del siglo XIII, cuando, a decir de Miguel Ángel Ladero, tuvo lugar el progresivo auge de las marinas cristianas de Génova, Pisa, Marsella y Barcelona principalmente, y la presencia de flotas de origen atlántico, normandos, cruzados, capaces de conquistar islas y plazas costeras, y sobre todo de dominar rutas marítimas y actividades mercantiles. La cuarta etapa se abriría a finales del siglo XIII como consecuencia de la descomposición del imperio almohade en Al-Ándalus y el Magreb, con la conquista de las ciudades mediterráneas de la península ibérica por parte de los cristianos y con la apertura y utilización habitual de la ruta del estrecho de Gibraltar por las marinas europeas mediterráneas, terminándose, a decir del propio Ladero, a finales del siglo XV y principios del siglo XVI, con las conquistas cristianas de las Islas Canarias, de las plazas costeras del Magreb y del viaje colombino. Para facilitar la exposición, en una primera parte de la ponencia abordaremos las imágenes discursivas sobre el mar de textos diversos y en la segunda presentaremos simplemente algunos ejemplos iconográficos para poder visualizar la transformación ocurrida en las representaciones sobre el mar a lo largo de la Edad Media. Representaciones escritas, imágenes discursivas. El siglo XI es sin duda uno de los más importantes de la historia de la Europa occidental y representa, para quien esto escribe, el inicio de un largo periodo histórico que se extendería al menos hasta el siglo XVII y que estaría marcado, entre otros elementos, por el inicio de la consolidación de las monarquías feudales, el inicio del desarrollo del capitalismo mercantil y financiero, el desarrollo del mundo urbano y de la burguesía, el inicio de la expansión de la cristiandad occidental más allá de sus fronteras y un proceso de autoafirmación de la Europa cristiana frente a sus enemigos externos e internos, todo en el marco de una profunda reforma de la Iglesia cuyo máximo exponente fue, como no, Gregorio VII. En este contexto, en el año 1066, el duque Guillermo de Normandía reclamó para sí el trono de Inglaterra y en octubre de aquel año cruzó con sus tropas el Canal de la Mancha, derrotando en la batalla de Hastings al rey anglosajón Haroldo II e instaurando una nueva dinastía a la que pertenecerían, entre otros ilustres reyes, Enrique Plantagenet y Ricardo Corazón de León. Guillaume de Poitiers sería el cronista encargado de dejar testimonio de estas hazañas en una biografía intitulada La vida de Guillermo el Conquistador. En ella encontramos pasajes particulares sobre el cruce del canal que dan buena cuenta de la importancia que tal acción tuvo tanto en la vida de Guillermo como en su campaña militar, y resulta sumamente interesante que el autor medieval compare la hazaña del duque normando con la de personajes de la antigüedad como Agamenón y Jerjes. El poder de la flota. La antigua Grecia cuenta que Agamenón, hijo de Atreo, fue con 1000 naves a vengar el ultraje del lecho fraterno. Nosotros podemos asegurar también que Guillermo fue a conquistar la diadema real con una flota numerosa. Ella cuenta, Grecia, entre sus fábulas, además, que Jerjes unió por un puente de barcas las ciudades de Sestos y Abidos, que estaban separadas por el mar. Nosotros publicamos, y es la verdad, que Guillermo reunió bajo el gobierno de su poder el territorio de Normandía y de Inglaterra. Pensamos que Guillermo puede igualarse
y aún preferirse a Jerjes, quien fue vencido y cuya flota fue destruida por el valor de un pequeño número de enemigos, puesto que nunca, en el caso de Guillermo, fue vencido por nadie y honró a su país de gloriosos trofeos y le enriqueció de ilustres triunfos. Más adelante, la misma crónica, y es una maravilla porque tenemos el texto y tenemos la iluminación con la que se adorna el texto, describe el cruce del Canal de la Mancha y se intitula así el pasaje: Travesía y desembarco. En la noche, después de haber reposado, los barcos levantaron el ancla. Aquel que llevaba al duque iba con más ardor hacia la victoria y muy pronto, por su extrema agilidad, dejó tras de sí a las otras naves, obedeciendo por la prontitud de su carrera la voluntad de su jefe. En la mañana, un remero, habiendo recibido la orden de mirar desde lo alto del mástil si se apercibían las naves venir a continuación, anunció que no se ofrecía nada a su vista más que el mar y los cielos. Así pronto, y tenemos otro documento fascinante que lo conocen perfectamente, el tapiz de Bayeux, el duque hizo levantar el ancla y voy traduciendo un poco simultáneamente, y con el miedo de aquellos que lo acompañaban no se dejaba vencer por el temor y por la tristeza, y lleno de coraje tomó una gaita y comenzó la música, y después en una sala del barco, como si fuese su casa, ofreció una comida y no faltó el vino perfumado, asegurando que verían muy pronto a los otros conducidos de la mano de Dios bajo la protección que ellos se habían puesto. El remero, habiendo mirado una segunda vez, vio que finalmente venían los barcos, y a la tercera vez se le apareció un enorme grupo de naves innombrables, además de mástiles, unidos unos contra los otros, y de tal suerte que eso parecía un bosque. Dejamos adivinar a cada uno qué alegría se desarrolló en ese momento y la esperanza del duque, y cuánta glorificación del fondo del corazón nació hasta la misericordia divina. Posteriormente, gracias a un viento favorable, entró el duque libremente con su flota y sin haber tenido ningún obstáculo en el puerto de Pevensie. Cambiamos de siglo, pasamos del siglo XI al siglo XII. A principios del siglo XII, el obispo de Compostela, este es el desembarco en un manuscrito ya tardío del siglo, bueno, tardío para los que hacemos Edad Media, del siglo XIII. En el siglo XII, el obispo de Compostela, Diego Gelmírez, inició un vasto proyecto escriturario para promover en toda la cristiandad la peregrinación al santuario jacobeo en un momento marcado por el desarrollo de la segunda, 1135, y la tercera cruzadas, 1188, y el renacer de las peregrinaciones a Jerusalén. El Liber Sancti Jacobi, contenido en el llamado Codex Calixtinus, por cuanto la curia compostelana quiso atribuir a la autoría del Papa Calixto II para dar una mayor autoridad, contiene 5 libros de diversa naturaleza. El segundo de los libros, conocido como Libro de los Milagros, está conformado por una serie de relatos en los que, gracias a la intervención de Santiago, personas que se hallan en distintos trances son salvadas. Llama la atención que en una época donde la peregrinación hacia Jerusalén a través del mar se ha convertido en un viaje más o menos frecuente, aparezcan 2 milagros vinculados directamente con el mar. De esta suerte, el milagro séptimo dice así, este es Santiago que nos va a salvar. Milagro de Santiago, escrito por el Papa Calixto. En el año de 1101 de la encarnación del Señor, cuando cierto marino llamado Frisono conducía navegando por el mar una nave cargada de peregrinos al sepulcro del Señor en Jerusalén, deseoso de ir allá a hacer oración, vino contra él a atacarle cierto sarraceno llamado Avito Maimón, que pretendía llevarse cautivos a la tierra de los moabitas a todos los peregrinos. Y habiéndose abordado las 2 naves, la de los sarracenos y la de los cristianos, y peleado duramente, cayó Frisono, vestido de loriga, de hierro, casco y escudo, por entre ellas al fondo del mar. Mas dándole fuerza a la misericordia de Dios, empezó a invocar en su corazón a Santiago, diciendo: grande y gloriosísimo Santiago, apóstol más piadoso que cuando decir se puede, cuyo altar besé una vez con mi boca indigna, dígnate de librarme con todos estos cristianos a ti encomendados.
Al instante se le apareció el santo apóstol en lo profundo del mar, y tomándole de la mano, le volvió a la nave sano y salvo. Y además, oyéndole todos, dijo el apóstol al sarraceno: si no dejas esa navecilla de cristianos, te entregaré a ti con tu galera en su poder. Y respondió Avito: ¿quieres decirme, ilustre caballero, por qué pretendes quitarme mi presa? ¿Eres acaso el Dios del mar, que te opones en él a mi gente? Mas le replicó el apóstol: no soy el Dios del mar, sino un siervo del Dios del mar, que auxilia a los que en peligro me llaman, tanto en el mar como en la tierra, según Dios quiere. Y enseguida, por el poder de Dios y los auxilios de Santiago, dice el texto, la fuerte nave de los sarracenos empezó a peligrar en medio de una tempestad, y la de los cristianos, bajo la divina guía de Santiago, llegó al puerto deseado. Y Frisono, una vez visitado el sepulcro del Señor, en el mismo año acudió naturalmente a Santiago en Galicia. El capítulo 7 del mismo libro de los milagros asienta por su parte. En el año 1102 de la Encarnación, es decir, al año siguiente, cuando cierto prelado que regresaba de Jerusalén, sentado en la nave junto a la borda, cantaba con el salterio abierto, vino una fuerte ola del mar y la arrastró con algunos otros pasajeros. Y cuando ya estaba casi a 62 codos de la nave, flotando sobre la ola y a viva voz, invocaron a Santiago. Se les presentó enseguida el apóstol, y en pie, con las plantas secas sobre las aguas del mar, con el pasaje evangélico, junto a ellos que en peligro clamaban, les dijo: no temáis, hijitos míos. Y al momento ordenó al mar que devolviese la nave a quienes habían arrebatado de ella injustamente, y a los marineros, llamando desde lejos, que detuviesen la nave. Y así ocurrió. Detuvieron la nave los marineros, y el agua del mar, gracias a los auxilios de Santiago, devolvió aquella a todos los que habían asaltado malamente, nada mojados, y abierto aún el códice donde el sacerdote leía. Y el apóstol desapareció al instante. Esto fue realizado por el Señor y es admirable a nuestro ver. Y cuando luego el sacerdote acudió a la tumba de Santiago en Galicia, exclamó: oh, tú, de siempre auxiliador, honor de los apóstoles, honor de los gallegos, esplendor de los peregrinos, defensor, Santiago, de los vicios suplantador, de las cadenas de las culpas suéltanos, y al puerto de la salvación condúcenos. Tú que ayudas a los que a ti claman en peligro, tanto en mar como en la tierra, socórrenos ahora y en peligro de muerte. Amén. En el mismo siglo, pero en la corte de María de Champagne, los trovadores se dieron a la tarea de contar las hazañas de los caballeros de la mesa redonda, sobresaliendo entre todos Chrétien de Troyes. Chrétien, sin embargo, se inspiró en tradiciones múltiples y textos previos, uno de los cuales, de autor anónimo, lleva por título La demanda del Grial. Aquí estaban los textos de Santiago. Aquí está el texto de Galahad. Como es de imaginar, la obra narra las aventuras de los caballeros del rey Arturo en búsqueda del célebre cáliz que Jesucristo había utilizado en la última cena y en la que posteriormente José de Arimatea había recogido su sangre. En una geografía como la de las Islas Británicas, definida por la presencia del mar, este elemento no podía faltar en el relato. Y así, el capítulo 127 narra cómo el caballero Bors llegó a la nave donde le esperaba Perceval. Entonces se va de allí y se pone en marcha por el camino que lleva hacia el mar. Cabalga hasta llegar a una abadía que estaba junto al mar. Aquella noche se quedó a dormir allí, y cuando se durmió vino una voz a decirle: Bors, levántate y vete hacia el mar, donde Perceval te está esperando en la orilla. Cuando oye estas palabras, salta y se hace el signo de la cruz en medio de la frente. Ruega al nuestro Señor que le conduzca. Va donde están sus armas, las toma y se las viste. Cabalga hasta llegar al mar y encuentra una nave en la orilla cubierta de jamete blanco. Desciende y penetra en ella, encomendándonos a Jesucristo. Tan pronto como ha entrado, ve que la nave se aleja de la orilla y que el viento sopla sobre la vela, llevando la nave a gran velocidad que parece que va volando por encima de las olas. Al ver que ha perdido su caballo, entra y se resigna, hombre de tierra finalmente. Mira por la nave, pero no ve nada, pues la noche era negra y oscura y por eso no podía ver bien. Se acerca a la borda del barco y sacó de allí, rogando a Jesucristo que le conduzca a un lugar donde su alma puede estar a salvo. Después de hacer oración, se duerme hasta el día siguiente, que encuentra a Perceval, se reconocen y se abrazan ambos amigos.
Surcan el mar, dice el texto, ya hacia atrás, ya hacia adelante, tal como el viento las lleva, y hablan de muchas cosas, reconfortándose el uno con el otro. Andando las hazañas, estos caballeros van a encontrar al caballero Galahad, que viene acompañado por una doncella, que es señora, naturalmente, de un castillo. Entonces se alejan del castillo y se van muy deprisa. Cabalgan aquella noche un buen trecho y vagaron tanto que llegaron al mar. Cuando llegaron allí, encontraron la nave en la que estaban Bors y Perceval, que esperaba a la borda y no dormía. Los recién llegados entraron a la nave, no sin antes hacer el signo de la cruz en la frente y encomendar a nuestro Señor. Los dos compañeros les reciben con una alegría tan grande y con tan gran fiesta que no pueden hacerla mayor. La nave comienza a ir muy deprisa por medio del mar, pues el viento le daba de lleno y navegaban tanto en tan poco tiempo que no vieron más tierra, ni lejos ni cerca, y entonces amaneció. Y tenemos también la correspondencia icónica del mismo relato. Es una auténtica maravilla. En todos estos fragmentos es posible apreciar el miedo que genera el mar en los personajes que deciden santiguarse antes de entrar en la nave, y la nula posibilidad que tienen de guiar y de conducir la nave, quedando a merced del viento y las propias olas. Hombres de tierra y de guerra, los caballeros de la mesa redonda no conocen las artes de marear, y la nave se convierte en un espacio y un tiempo de excepción. Cambiamos de siglo. En la primera mitad del siglo XIV, en la Castilla que se disputaba la hegemonía del estrecho de Gibraltar con los benimerines, la crónica de Alfonso XI da un testimonio muy claro sobre la importancia que el mar y las flotas han adquirido en la geopolítica del momento. De esta suerte, cuando el cronista regio se dispone a narrar la batalla del Salado, explica los antecedentes de la batalla y cuenta cómo la flota castellana fue destrozada por el viento y cómo muchos de los sobrevivientes fueron apresados e invitados a abrazar el Islam so pena de muerte. Dicho habemos, dice el cronista, que el rey Alboacén, después que vio las galeras, las naves del rey de Castilla en la guarda de la mar, que envió decir a Joan Alfonso de Benavides y a los caballeros que estaban en Tarifa, que enviasen a él 2 caballeros, y que falaría con ellos algunas cosas que eran en servicio del rey de Castilla y del suyo. En aquella noche, estando el prior en la guarda de la mar, con aquellas 15 galeras y 12 naves, viento tan grande de tormenta en la mar, vino tan gran tormenta en la mar y murieron, y muchas gentes de los cristianos, y los que escaparon vivos fincaron todos en poder de los moros, y las naves no pudieron estar allí, y corrieron con aquella tormenta, las unas hasta Cartagena y las otras a Valencia, en el reino de Aragón. El último testimonio corresponde al siglo XV. Ven, vamos avanzando 11, 12, 13, 14 y llegamos al 15. El último testimonio corresponde al siglo XV y consiste en el relato que Pierre Boutier y Jean Le Verrier escribieron alrededor de 1420 sobre la gesta de la conquista de las Canarias realizada por Gadafier de la Salle y Jean de Bettencourt. Tras narrar el inicio del viaje y lo ocurrido en una parada forzosa en Bilbao, la crónica asienta que, después de haber doblado el cabo de Finisterre, fuimos siguiendo la costa de Portugal hasta el cabo de San Vicente, y luego giramos y pusimos rumbo a Sevilla. Llegamos al puerto de Cádiz, muy próximo a la entrada del estrecho de Marruecos, donde permanecimos mucho tiempo y estuvimos retenidos, pues los comerciantes genoveses, placentinos e ingleses establecidos en Sevilla, que habían perdido sus bienes en el mar, no sabemos por qué culpa de quién, nos acusaron ante el consejo del rey en Sevilla, de tal modo que no pudimos librarnos, diciendo que éramos unos ladrones que habíamos hundido 3 navíos y cogido y saqueado lo que en ellos había. Y aquí tenemos la miniatura del Canarién que narra, que es la página en realidad que abre el manuscrito. Y con escuetas palabras describe el cronista la entrada de la flota en el Atlántico. Zarparon luego del puerto de Cádiz y llegaron a alta mar. Estuvieron durante 3 días en calma chicha sin apenas avanzar. Luego el tiempo mejoró y en 5 días llegaron al puerto de la isla de la Graciosa y desembarcaron en la isla de Lanzarote. Gadafier se fue a tierra adentro afanándose mucho por encontrar algún canario, pero no lo consiguió, y a que por entonces desconocía totalmente el terreno y regresó al puerto sin poder hacer nada más. Las representaciones icónicas. Si hasta aquí hemos recuperado
algunos textos escritos y su correlación con las imágenes que generan, en unos pocos minutos quisiera simplemente repasar algunas imágenes medievales en las que he representado el mar con el fin de calibrar la importancia de la pintura de Botticelli. Simplemente las voy a pasar, ya en el texto escrito las describimos un poquito mejor. Aquí ven a un monje, a San Cuthberto, que va por supuesto a cristianizar las Islas Británicas. El mar aparece como una montaña de agua, son guiados naturalmente por las estrellas. Estamos en el siglo VIII. En el siglo XII, en un manuscrito ruso, aparece la casa de la ballena, de esa casa de ballena que hablábamos en la mañana. Bueno, aquí aparece como un enorme monstruo marino con unos colmillos terribles que pueden desarmar cualquier nave. En el siglo XII, en un terreno tan secano como puede ser la provincia de Poitiers, aparecen las sirenas como representación del mar y de las tentaciones, sirenas que veremos representadas en otros manuscritos. Por supuesto, las cantigas de Alfonso X el Sabio, en la cual se encuentran numerosos milagros en los cuales la Virgen interviene para rescatar a los marineros. Vean las olitas ahí, una especie de caracoles. O bien en las grandes crónicas de Francia del siglo XIII, en las cuales se representa la cruzada de San Luis. Ahí le vemos a San Luis ya con su áurea de santo conduciendo a la flota a Egipto. Vemos aquí arriba a los caballeros cruzados. Esto es un detalle maravilloso, ¿no?, del timón que conduce la nave. Y aquí al mismo San Luis hacia la cruzada de Túnez en el siglo XIII. Es decir, son crónicas elaboradas prácticamente a la muerte del monarca, o bien estos textos de los cuales nos hablarán con mayor precisión sobre aquel pretendido viaje de Alejandro al fondo del mar, que da para una imaginería fantástica. Se supone que bajó en una especie como de barril y con él pudo hacer la primera inmersión antes que Flor y que ya Cousteau, ¿verdad? O estas imágenes fascinantes sobre las sirenas que retoman, por supuesto, el tema clásico, y donde las sirenas conducen a los hombres al fondo del mar. O bien ya en el siglo XV, grabados como este, que son mucho más completos y pretenden mostrar una realidad. A tenor de lo analizado en estas páginas, ¿qué representa entonces el nacimiento de Venus de Botticelli? Sin duda, el desarrollo del humanismo, la recuperación de los valores y saberes de la antigüedad clásica y sus mitos, y por supuesto, el desarrollo de un nuevo concepto de belleza y del ser humano, en el que éste ocupa el centro del mundo. Representa también una nueva concepción sobre el mundo, que no se considera más un lugar de castigo, sino como un espacio creado por Dios para disfrute del ser humano. Pero representa también una nueva forma de conocer ese mundo mediante la observación directa de los fenómenos y de la naturaleza, es decir, a través del empirismo. De esta suerte, se produce una auténtica revolución filosófica y cognitiva, por cuanto frente al conocimiento dogmático sustentado en las autoridades y el nominalismo, se impone la experiencia. Pero el cuadro refleja también los profundos cambios estructurales operados en el Mediterráneo, en una perspectiva de larga duración. Así pues, en el periodo que transcurre entre el siglo XI y el siglo XV, el mar deja de ser considerado como un espacio indefinido, como un elemento indómito, como un camino de agua para la peregrinación y las devociones, para ser considerado como una vía de gran utilidad para el comercio, como espacio para la guerra, como escenario de las hazañas de los hombres, como frontera abierta, como frontera marítima y espacio de acción predilecto de los hombres en busca de fama y gloria. De igual forma, se activa un diálogo entre ejes y entre espacios, el eje este-oeste y el eje norte-sur, y el espacio europeo con el espacio norteafricano y el espacio mediterráneo con el espacio atlántico. Ello permitiría que ciudades, puertos, personas, culturas, economías y espacios de transtierra queden vinculados por las rutas marítimas. Asistimos también, y en consecuencia de lo anterior, a la internacionalización de las rutas y los conflictos por el control de las rutas comerciales y las fuentes de abastecimiento de metales preciosos y materias primas, lo cual se traduce en la presencia de actores múltiples en esos mercados en proceso de consolidación: castellanos, portugueses, granadinos, benimenires, catalanes, genoveses, pisanos, venecianos, turcos, ingleses y el Papa. De igual forma,
estados y ciudades en proceso de fortalecimiento actúan sobre los espacios marítimos y ello se refleja en múltiples formas, en la fiscalización y la aparición de impuestos al comercio marítimo como el almojarifazgo en el caso castellano, el sometimiento y encauzamiento de la nobleza, en la dirección de las actividades bélicas realizadas en el mar por parte de los representantes de la monarquía y en la formación de escuadras y armadas. Ello va a traducirse, naturalmente, en el desarrollo de la economía y de la tecnología, en el reclutamiento y formación de nuevos profesionales de la mar, en la aparición de nuevos cargos militares y nobiliarios, como el título de almirante, y en el surgimiento de nuevas necesidades como el abastecimiento de los ejércitos en el mar y la construcción de un sistema de defensa de esos puntos neurálgicos de las rutas que son los puertos. En estos procesos, tanto la península itálica como la península ibérica tienen un papel central y estratégico por cuanto contribuyen activamente a consolidar las rutas comerciales sobre el Mediterráneo occidental y con base en esta experiencia sus marineros se adentrarán en el Atlántico. Del temor al dominio sobre los mares, de la incertidumbre de la ruta a la certeza del destino, de la peregrinación a los negocios y a la conquista. La expansión de Europa, vinculada al dominio de los mares, tiene pues una dimensión geográfica, política, militar, económica, espiritual e ideológica. Sandro Botticelli, al representar el nacimiento de Venus, no solo recuperaba los valores clásicos de la belleza y materializaba el humanismo, representaba, en realidad, el nacimiento de una nueva época en la que el mar sería el nuevo protagonista. Muchas gracias. Muchas gracias, Martín. Estoy revolucionado ahora de pensar en este maravilloso siglo XI, todo lo que representa y llegar a la época de la expansión temprana atlántica. Tantas imágenes que están pasando, y estoy pensando en este Santiago como Neptuno, pero sobre todo este Santiago como una figura cristológica, y en este espacio que dices que genera temor y certeza, en este largo recorrido de amplia duración que nos has mostrado y que además me parece muy ingenioso, que empiezas con la negación wikipediana de la figura del mar en Botticelli y cierras con Botticelli hablando de cómo el mar ha concatenado a todas estas sociedades, cómo las vertebra y cómo dota de la personalidad que vamos a conocer para la Europa moderna. Muchas gracias. Y creo que están muy bien hiladas las dos,